Muy buenas tardes a todos los presentes. Como Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y particularmente como Departamento de Derecho Económico, en colaboración con el Departamento de Derecho Privado, agradecemos su interés y su presencia a esta actividad. Aprovechamos de extenderles una cordial bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de debates sobre el proyecto de la reforma tributaria. En esta oportunidad hemos querido abordar las modificaciones propuestas por el gobierno del presidente Gabriel Boric a la ley número 20.780 sobre administración de fondos terceros y carteras individuales, comúnmente denominada Ley Única de Fondos. Para introducir esta instancia, el director del Departamento de Derecho Económico de esta facultad, el doctor Jaime Gallegos Zúñiga, nos honrará con sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Antes que todo, agradecer la presencia de don Diego Riquelme Ruiz, coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, egresado a nuestra facultad, quien nos ha aportado, ilustrando en el día de hoy y días anteriores, sobre los lineamientos centrales que el gobierno del presidente Boric quiere plasmar en estas modificaciones normativas, y una vez más él se hace presente con el aporte de sus ideas. También agradecemos la invitación y la favorable acogida que tuvo doña Pamela Rubio del Departamento de Derecho Comercial, quien nos acompaña esta tarde, la profesora Astrid Chudek del Departamento de Derecho Privado, con quien coorganizamos este ciclo de reforma tributaria que, como señalaba la profesora González, vamos ya en su cuarta versión, y sin duda un moderador de una talla y una trayectoria enorme como es el profesor de este departamento, Francisco Pfeffer Urquega, un destacado, sino uno de los más destacados expositores académicos en materia de mercado de valores, quien tenemos el lujo de que moderará este seminario. Para nosotros como Departamento de Derecho Económico, y sé que también para la directora, la profesora Fabiola Latrop Gómez, es un orgullo poder desarrollar estas actividades en conjunto, y cerrando el año académico ahora en enero, tener una instancia como esta de diálogo, de reflexión profunda, como la que se da en la Universidad de Chile, creo que nos hace bien en la construcción de un nuevo país con reglas claras, y que ojalá impulsen el crecimiento económico y el desarrollo de todas las personas. No quiero extender más estas palabras, puesto que las ponencias que me sucederán van a ser muy interesantes, y les doy la más bienvenida a todos y a todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Bueno, como les comentábamos, el tema al cual vamos a dedicar esta cuarta sesión son las modificaciones propuestas por la reforma tributaria a la ley 20.712, norma que, como contexto, fue publicada hace algunos años con la finalidad precisamente de unificar el tratamiento legal que estaba dado a administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, con la finalidad precisamente de constituir un único cuerpo orgánico que regulara todas estas materias. Pues bien, como unidad académica, nos es muy grato, como ya adelantó el director Jaime Gallegos, tener la presencia destacada de don Diego Riquelme, coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, de la profesora del Departamento de Derecho Privado, Astrid Chudek Díaz, la profesora del Departamento de Derecho Comercial, la Pamela Rubio Sangüesa, y del profesor Francisco Pfeffer, quien moderará la actividad. El profesor Pfeffer es abogado de la Universidad de Chile, se desempeñó como abogado del Consejo de Defensa del Estado y actualmente ejerce como profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile. Es profesor de diversos programas de postítulo impartidos por la Escuela de Posgrado de la misma universidad. Asimismo, socio del estudio Pfeffer
y asociados, enfocando su práctica profesional en materias vinculadas a la asesoría corporativa, fusiones, adquisiciones, libre competencia, litigios judiciales en temas comerciales, de valores, financieros, bancarios y tributarios. Adelante, profesor Fefe, y muy bienvenido. Muchas gracias, Pilar. Muy agradecido, director Jaime Gallego, por la invitación a participar como moderador en este seminario. Y parto por felicitar a la Facultad de Derecho por esta iniciativa y particularmente al departamento por haber tomado el liderazgo en esta temática. Bueno, como se ha mencionado, en esta oportunidad el panel se va a referir a la Ley Única de Fondos, la Ley LUF, y el impacto que en esa regulación va a originar el proyecto de reforma tributaria en actual tramitación en el Parlamento. Como ustedes deben recordar, esta Ley Única de Fondos ha sido uno de los principales marcos regulatorios que han impulsado el desarrollo del mercado de capitales, porque han concentrado bajo una mirada unificada la administración de distintos tipos de fondos. Hasta antes de la ley LUF, como ustedes deben recordar, teníamos marcos sectoriales, una ley de fondos mutuos, una ley de fondos de inversión, una ley de fondos de capital extranjero, etc. Y hoy día tenemos un marco unificado que, bajo una mirada unitaria, pretende dar una regulación integral al tratamiento de estos fondos que son actores principales en el desarrollo del mercado de capitales. Y en esa mirada, la primera intervención va a ser del abogado Diego Riquelme, que como ya se ha dicho, es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con estudios de posgrado en Gestión Tributaria para Empresas y en Tributación Internacional. Actualmente se desempeña como coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, y él nos va a introducir con la primera ponencia que se refiere a los fundamentos y diseño de modificaciones a los fondos de inversión. Diego, escuchamos tu ponencia. Muchas gracias, profesor. En primer lugar, agradecer la invitación por permitirnos exponer para, digamos, todos aquellos a quienes les interesa este caso en particular, y en definitiva también exponer quizás con un poco de mayor detalle una parte de la reforma tributaria que, como ya quizás muchos saben, es bastante extensa. Entonces esto permite en muchos casos profundizar en una materia en particular. Llega esta instancia en una ocasión interesante porque es muy probable que dentro de la próxima semana, a inicios de la próxima semana, justamente esta parte de la reforma se vote en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, es una buena instancia que por casualidad llega en un muy buen momento. Voy a compartir la pantalla. Avisan por favor si es que se ve cuando esté. ¿Se ve o se ve otra? Se ve, pero no se ve en modo presentación. Ah, ya. Perfecto. Y ahora se ve más pequeño, ¿no? No se ve aún en el Se ve formato igual. de... Sí. Un segundo. Esto a veces me sucede por tener varias pantallas. Ahí sí, ¿no? Sí, Sí. sí, ahí se ve perfecto.
Ahí se ve. Perfecto. Ok, ese es como ya anticiparon de ideas, es poner un poquito sobre el diseño, digamos, de esta modificación a la Ley Única de Fondos en la parte tributaria. La primera lámina tiene que ver más bien con un breve recordatorio de qué es lo que estamos buscando como gobierno, que tiene que ver más bien con transitar hacia un nuevo pacto fiscal. Se tomaron una serie de informes internacionales y a otros nacionales, donde en definitiva el diagnóstico arroja que las personas con mayores ingresos soportan cargas proporcionalmente más bajas que personas de menores ingresos, y eso le ha ido quitando algo de legitimidad y justicia tributaria. Por lo tanto, nuestra opción, nuestra idea de generar este nuevo pacto tributario donde se sustentan las modificaciones es para obtener un sistema tributario más progresivo y más transparente, también más simple. Eso tiene que ver más bien con desintegración y no tanto con la situación particular de los fondos de inversión, donde en definitiva, que es un poco lo que sucede. Los fondos de inversión actualmente gozan con una franquicia tributaria en varios escalones. La principal es que se considera que no están grabados con impuesto a la renta, y la segunda, en algunos casos, fundamentalmente respecto de no residentes, también tienen una tributación preferencial. Por lo tanto, es una estructura que goza de una exención tributaria que uno debe revisar si es que la pertinencia de la mantención de esa exención, si cumple el objetivo deseado y si necesita o no correcciones. En definitiva, la reforma lo que busca es hacer una distinción entre aquellos fondos de inversión donde creemos que puede haber un interés público en que exista una exención tributaria, fundamentalmente a nivel de impuesto de primera categoría, de aquellos fondos donde no existiría un objetivo público en otorgar esta exención. Y por lo tanto hay una distinción entre fondos que van a mantener la exención, no van a pagar impuesto de primera categoría, y otros que sí. Y por otro camino, una segunda modificación tiene que ver con el tratamiento de los aportantes del fondo, fundamentalmente para, por un lado, evitar el diferimiento permanente del impuesto de primera categoría, que es un efecto no deseado, y el segundo, para equiparar la tributación de los no residentes. Aquí ven un poquito un resumen ya de lo que se viene respecto de que los fondos públicos mantendrían esta exención de primera categoría, al igual de aquellos fondos privados que inviertan en capital de riesgo. El proyecto de ley se presentó de una forma el 7 de julio. Respecto de los fondos de inversión, se ingresaron una serie de indicaciones en octubre, fundamentalmente en los puntos que están expuestos ahí, de regular mejor los registros empresariales que deben controlar, y cuáles son las obligaciones de aquellos fondos de inversión privados que invierten en capital de riesgo, fundamentalmente porque la primera norma era de un nivel de rigidez que no permitía a los fondos cumplir ni siquiera en algunos casos o en algunos supuestos con sus operaciones propias. Siempre a nivel de toda la reforma tributaria nosotros hemos considerado analizar la experiencia comparada, es decir, siempre es un buen elemento ir a ver qué es lo que hacen otros países. En materia de fondos de inversión no hay una única respuesta. La verdad es que hay algunos países que tratan a los fondos de inversión, por ejemplo, de forma transparente. ¿Qué quiere decir esto? Es que si bien no graban al fondo de inversión, graban directamente al aportante en el mismo año en que se produce la utilidad. Por lo tanto, en definitiva, mantienen la exención a nivel de fondos, pero el ejercicio de transparencia hace que no se produce algo que tributariamente se llama como diferimiento de impuestos. O sea, se asigna o se atribuye directamente la utilidad de cada año al aportante, pasando directamente desde el fondo. En otra parte, por ejemplo en Alemania, se consideran como entidades opacas, es decir, como si fuera una sociedad, y pagan impuestos sin ningún tipo de distinción. Y en otros casos, en algunos casos cuentan con exenciones, en otras situaciones, dependiendo de sus actividades o de su composición, obtienen o no franquicias tributarias. Hay situaciones donde en definitiva se hacen distinciones sobre quiénes invierten o en qué se invierte. Si se invierte en capital
nacional o en capital extranjero, si los contribuyentes o los aportantes son nacionales o extranjeros, y por lo tanto, en general, a nivel comparado, no hay una posición que uno pueda decir mayoritaria, pero lo más usual es que cuando hay exenciones, las exenciones están limitadas. O sea, lo que sí uno no encuentra tan usualmente es un tratamiento de exención general sin ningún tipo de límite, que es un poco más o menos lo que tenemos nosotros. Como otro antecedente está este informe que preparó la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad. Este es un informe que se preparó bajo el exministro Ignacio Briones, dirigido por el profesor Vergara, que estuvo compuesto por economistas bastante transversales, y ellos analizaron las franquicias respecto de los fondos de inversión, y se hizo una distinción, donde había mayoría era respecto de la situación de los fondos de inversión privados. Ahí, como está expresado ahí, están las conclusiones de este informe, que está publicado, entre otros lugares, en la página del Ministerio de Hacienda. La mayoría recomienda eliminar la exención a nivel de impuesto de primera categoría respecto de los fondos de inversión privados. Otros plantean que se podría mantener la exención, pero aumentando los requisitos de la distribución de los beneficios netos. ¿Por qué? Justamente porque el gran tema de los fondos de inversión privados es el diferimiento permanente del impuesto de primera categoría. Por otro lado, la mayoría estaba de acuerdo con que los fondos de inversión públicos, atendía a su regulación mayor, sí debían mantener la exención a nivel de impuesto de primera categoría, pero donde había, digamos, algunos espacios de modificación era en el tratamiento de los aportantes, fundamentalmente respecto de los aportantes no residentes, que actualmente tienen una tasa del 10%. Entonces, a partir de este escenario, del principio de la reforma tributaria de buscar mayor progresividad y mayor equidad en la distribución de los impuestos, atendiendo que en la experiencia comparada uno encuentra que existen diferencias en tratamientos tributarios para los fondos de inversión, pero que en general no tienen una exención completa. Y tercero, que existe un análisis interno a nivel nacional que recomendaba establecer ciertas eliminaciones de la exención tributaria que tienen los fondos de inversión, es que se construye, digamos, la propuesta que está contenida hoy en el proyecto de ley que se discute en el Congreso. Entonces, para ir, digamos, un poco en concreto, esta es la situación de dos entidades. Tienen que ver con los fondos de inversión públicos y los fondos de inversión privados que inviertan en capital de riesgo. Bueno, los fondos de inversión público quizás no requieren mayor distinción o mayor explicación. Sí, la ley distingue cuando un fondo de inversión privado se entiende que invierte en capital de riesgo. Y eso es cuando su política de inversión, al menos un 85% de su inversión, sea en capital de riesgo. Y que esta situación se mantenga por al menos 300 días dentro de un año calendario. Originalmente el proyecto de ley establecía que el porcentaje tenía que ser del 100% y que el plazo de cumplimiento eran 330 días. ¿Por qué modificamos esa situación? Fundamentalmente para el caso de que en muchos los fondos de inversión privada muchas veces tenían que liquidar parte de sus activos, por ejemplo, para pagar dividendos. Entonces no podía ser que para esa situación provocara o la consecuencia fuera que fueran expulsados, digamos, del régimen preferente y pasaran a pagar impuestos de primera categoría. Como ese era un efecto indeseado, se dijo, ok, tomemos como límite algo parecido, digamos, a lo que existe en otros casos, y por eso nos acercamos al 85% de inversión en capital de riesgo. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque en definitiva todos los fondos que hoy invierten en capital de riesgo son fondos de inversión donde participa Corfo, o fondos de inversión donde ha participado Corfo, luego Corfo sale, y el fondo continúa su política de inversión de capital de riesgo. Entonces, aquí Corfo va a ser una suerte de entidad certificadora que va a decir, mira, este fondo cumple con todos los requisitos para calificar como fondo de capital de riesgo y, por tanto, gozar con la exención del impuesto de primera categoría.
Ese es fundamentalmente el cambio que estamos haciendo. Ahora, a nivel tributario, ¿dónde está el cambio? Es respecto de los aportantes del fondo. Lo que se está haciendo aquí es fundamentalmente, como ya lo he planteado varias veces, en el caso de lo que vemos en la mitad de la lámina, cuando hay arriba, cuando el aportante de un fondo de inversión es una persona jurídica residente en Chile, hay que hacer una distinción. Como nuestro interés es que no se difiera de forma permanente el impuesto de primera categoría, porque ahí es donde, en definitiva, la exención se distorsiona y el interés y se traslada desde un contribuyente a otro, porque la exención nos interesa que está a nivel del fondo de inversión y no a nivel de sus propietarios, es que, en definitiva, sí, el dividendo que percibe una persona jurídica residente se imputa al RUA. El RUA fundamentalmente es el registro empresarial, donde los fondos van a anotar las utilidades que pagaron primera categoría. Es decir, por ejemplo, la utilidad que proviene de un dividendo que percibió el fondo de inversión. Entonces, el fondo de inversión invierte en una sociedad, recibe un dividendo, como ese dividendo pagó impuesto de primera categoría, cuando suba a la persona jurídica, se trata igual que cualquier dividendo, es decir, es neutro tributariamente. Ahora, si lo que yo estoy distribuyendo como fondo de inversión es una utilidad que no ha pagado impuesto de primera categoría, lo que voy a saber, porque en definitiva la voy a tener registrada en un registro distinto, en ese caso, quien recibe ese dividendo va a tener que pasar ese dividendo por la renta líquida imponible, es decir, va a gravar esa utilidad con el impuesto de primera categoría. ¿Para qué? Nuevo, para impedir el diferimiento permanente de este impuesto. Ahora, si estamos en el lado izquierdo, que es una persona natural, residente en Chile, la que recibe este dividendo, va a tributar con un impuesto, con el impuesto a las rentas del capital, que tiene una tasa de 22%, con la opción de trasladar esto al impuesto global complementario. Es decir, yo tributo con la tasa del 22%, o si mi tasa efectiva de impuestos personales es menor, en definitiva lo llevo a mi global complementario y tributo con la tasa progresiva que corresponda según mi global complementario, que podría, en el caso, digamos, más extremo, llevar a una persona que quede en el tramo exento y por lo tanto no pagaría impuestos por el dividendo que estuviera recibiendo. Luego, si lo que estoy recibiendo es un impuesto que no ha pagado ni siquiera primera categoría, entonces, como esa persona declara impuesto a la renta, presenta un formulario 22 en el mes de abril de cada año, el sistema va a hacer que ese dividendo primero pague primera categoría y luego se vaya a completar su tributación. Eso no es algo que requiera mayor mecánica desde parte de vista del declarante, porque es algo que a través de las declaraciones juradas que presentan los fondos de inversión, informando los dividendos que distribuyeron y con cargo a qué registro lo hicieron, algo que ya hacen hoy, el sistema de servicios de impuestos internos de generación de formulario 22 para personas naturales va a construir la declaración sin que sea el contribuyente el que tenga que realizar un cálculo en particular. Y luego, quizás donde hay una innovación más grande, tiene que ver con también los no residentes. Los no residentes actualmente tributan con un impuesto único de un 10%. Y aquí es donde se produce un sobrebeneficio, en opinión del Ministerio de Hacienda, porque ese 10% actual no distingue si la utilidad pagó o no impuesto de primera categoría. Entonces puede ser que el fondo de inversión no paga impuesto de primera categoría, pero haya hecho una renta de capital que tampoco pagó primera categoría. Y yo lo distribuyo a un no residente y actualmente esa utilidad paga solo un 10%. Es decir, se produce una total inequidad entre un residente y un no residente. Entonces, lo que estamos proponiendo ahí, de nuevo, es una distinción y fundamentalmente anclarnos en que el no residente tenga una tributación relativamente parecida a la que tienen los no residentes de países con convenio. Es decir, recordar que los no residentes, por regla general en Chile, hoy pagan una tasa de un 44,45%, a menos que vengan de un país con convenio, y que con la reforma propuesta por este gobierno, la tributación total sería un 43%.
nosotros nos estamos anclando en que no supere el 35%. Entonces, si el no residente recibe un dividendo que pagó impuesto de primera categoría en algún nivel, la tasa que se aplica es del 14%. Eso es un cálculo de que el impuesto pagó 25% a nivel de alguna sociedad, más el 14%, la mecánica nos da una tributación del 35% total. Y, de nuevo, si el dividendo no pagó impuesto de primera categoría, entonces queda sujeto a un impuesto único con tasa 35%. De todas formas, el no residente queda en una posición más favorable respecto de si está invirtiendo a través de un fondo de inversión público, fundamentalmente y especialmente respecto de todos aquellos contribuyentes que son residentes de países sin convenio, porque su carga tributaria sigue siendo casi, o sea, en definitiva, 8 puntos menos que la que pagarían si es que invirtieran a través de una sociedad. Por lo tanto, sigue siendo más conveniente invertir a través de un fondo. Por último, la situación de los fondos de inversión privados que no cumplen con el requisito de invertir en capital de riesgo. En definitiva, van a tributar como si fueran una sociedad, parecido a lo que ocurre actualmente con los fondos de inversión que no cumplen los requisitos que la Ley Única de Fondos establece a nivel de aportantes, de cantidad mínimo de aportantes no relacionados. Entonces el tratamiento en definitiva sigue siendo el mismo. Cuando es una persona natural va a pagar el 22%, va a completar su tributación. La obligación siempre tiene la opción de reliquidar, digamos, en su global complementario para darle mayor progresividad al sistema. Los contribuyentes que son personas jurídicas, en definitiva otra sociedad residente en Chile, tiene el mismo tratamiento señalado en el caso anterior, es decir, dependiendo de si pagó o no primera categoría, en la mayoría de los casos ya pagó a nivel del fondo de inversión, por lo tanto no debiese ser un problema, se trata como un dividendo y por lo tanto es completamente neutro desde el punto de vista tributario, no hay un efecto tributario ahí, y el no residente en definitiva va a pagar con un crédito ficto de un 35% si es que proviene de un país con convenio o de un 22% si es que está invirtiendo de un país sin convenio. En definitiva, los fondos de inversión privados que no cumplen el requisito de invertir en capital de riesgo no gozan de ningún tipo de exención tributaria y por lo tanto tributan como si fuesen una sociedad y por tanto sus aportantes tributan de la misma forma en cómo tributaría un socio de una sociedad. Esos son los cambios sustanciales a nivel de carga tributaria para los fondos de inversión. Hay otros ajustes que tienen que ver con situaciones de reorganizaciones empresariales de los fondos de inversión, que en nuestra opinión lo que estamos haciendo es más bien aclarar la norma, porque se mantiene la regla que las reorganizaciones de los fondos de inversión tienen que ser neutras tributariamente en la medida que cumplan los mismos requisitos que cualquier reorganización empresarial. Entonces me detengo aquí porque nos quisimos centrar en definitiva en cuáles son los efectos tributarios de una reforma que, como bien saben, se refiere exclusivamente a los impuestos de los fondos de inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy clara la exposición dentro de lo complejo y difícil que es seguir todos estos temas bastante específicos y que a veces cuesta darle la continuidad, pero bueno, tu explicación fue bastante clara y las preguntas del público que nos está escuchando las dejamos para el final, por si hubiera que hacer alguna aclaración sobre la exponencia que nos dio Diego. Bueno, a continuación corresponde la exposición de Astrid Schutdeck, que es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho de la Universidad de Berkeley, California, y se desempeña actualmente como profesora del Departamento de Derecho Privado y magíster en Derecho Tributario en la Universidad de Chile. Además, es directora del área legal y tributaria en la firma de PricewaterhouseCoopers. Bienvenida, Astrid, y muchas gracias por tu participación. Y ella nos va a hablar sobre la tributación de los fondos de inversión, los cambios más profundos, que de alguna manera va a ser una complementación o un contrapunto a lo que nos explica, nos acaba de explicar Diego. Astrid, te escuchamos. Estás con audio apagado.
Ay, sí, muchas gracias por la invitación. Creo que es una buena oportunidad para presentar un tema que es bastante complejo. Le agradezco a Diego la claridad también en la presentación respecto a la tributación. Para los asistentes seguramente es muy útil porque la verdad es que es una ley que ha tenido muchas modificaciones. Camila iba a presentar mi presentación porque yo tenía unos problemas técnicos, pero mientras tanto les adelanto lo que, más que nada lo que voy a hablar. Anoté unas cosas importantes que mencioné Diego y de las cuales me voy a hacer cargo. Un poco la idea de mi presentación es mostrar que, y focalizarme en los fondos de inversión privados que no han estado mucho en la discusión. La discusión ha estado básicamente o primordialmente basada en lo que son los fondos de inversión públicos, ¿ya? Pero los fondos de inversión privados están un poquito ahí como que dejando pasar, digamos. Yo le puse cambios profundos a la presentación, pero podría llamarse la muerte de los fondos de inversión privados, básicamente, porque ahí les voy a contar. Lo que quiero mostrarles un poco es que la tributación de los fondos de inversión privados, así también como la de los fondos de inversión públicos, pero particularmente los fondos de inversión privados, es una materia que ha sufrido tremendas modificaciones. No sé si finalmente van a poder compartir mi presentación. Sí, profesora, estamos en eso. Ya. Que me... No, yo adelanto, mientras tanto, los fondos de inversión privada efectivamente nacen desde un punto de vista tributario como una figura que permite el diferimiento. En eso estamos de acuerdo. Y sin perjuicio que era una institución absolutamente amparada en la ley, porque tenían una regulación en la ley 18.815 bien clara. Así que era bien difícil que pudiéramos decir, está en la siguiente, pudiéramos decir que esta era una figura abusada o algo así. Quizás se usó en un principio para propósitos que no eran quizás los propósitos originales en el fondo que quería el legislador, pero la verdad es que por eso era importante ahí, no vamos a revisar todos los aspectos de la slide, es solo por un tema de orden, pero porque esto ya histórico, digamos, pero efectivamente los fondos de inversión privado nacen como patrimonios de afectación, más que con una exención, habían pronunciamientos del Servicio de Impuesto Interno que establecían que como estos no eran personas básicamente y solo patrimonios de afectación, no tributaban con el impuesto de primera categoría. Yo me voy a basar básicamente en esto del impuesto de primera categoría más que en la tributación de los aportantes que explicó muy bien Diego, digamos, porque el foco, digamos, de esta intencionalidad, digamos, de terminar con esta exención, entre comillas, del impuesto de primera categoría es lo más importante, digamos, del cambio, ¿ya? Respecto de los fondos de inversión privados que no cumplen con esta inversión mínima del 85% en capital de riesgo. Y quiero contarles un poco los cambios como más relevantes que tuvo eso, porque a lo que quiero apuntar, en definitiva, es que los fondos de inversión privados han sido arduamente modificados para precisamente poner restricciones y darle sustancia a los fondos de inversión privados. Y cuando lleguemos al último, vamos a ver que hoy día, en realidad, de hecho, se usan para los fines que están pensados y por lo tanto no sé si se justifica desincentivar la inversión en fondo de inversión privado porque no hay un supuesto fin público, que es el que mencionaba Diego, porque no todas las exenciones se justifican en fines públicos en ese sentido, sino que hay muchas exenciones que se justifican para incentivar una cierta actividad, ¿ya? Lo primero que se hizo respecto a los fondos de inversión privado, que estaba en la slide anterior, que es la ley 20.190, fue prohibirle, con una técnica legislativa un poco circular, digamos, invertir en lo que es actividad inmobiliaria. Porque precisamente los fondos de inversión privados se empezaron a usar para invertir en inmuebles y poder transferirlos sin pagar el impuesto de primera categoría y diferir el impuesto, y eso ya con la ley 20.190 se terminó. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente lo que sí se permitía a los fondos de inversión privado era poner una sociedad, porque está absolutamente permitido que pudieran invertir en sociedades, y eran estas sociedades las que tenían el negocio inmobiliario, ¿ya? Pero esas sociedades obviamente cuando transferían los inmuebles tenían que pagar impuestos, ¿ya? Por lo tanto, ¿tuvo un efecto la modificación? Por supuesto que sí, un efecto. Fue el primer gran cambio que se hace a los fondos de inversión privado. Si avanzamos, Camila, muchas gracias. Y después viene la nueva LUF, la famosa LUF, ¿cierto? Que es la ley 20.712, que fue además
modificaba muchas veces. Eso es lo que yo quiero también recalcar, ¿ya? Fue modificada por la ley 20.780, ley 20.899, que es la complementaria, ¿cierto? Y recientemente poniendo más restricciones a la ley 21.210. Entonces, hoy día, ya, los fondos de inversión privados tienen un requisito de básicamente, o mirando a los aportantes, ya tienen que ser menos de 50, no pueden ser parte de la misma familia. Hoy día tienen que tener al menos 8 aportantes que al menos tienen que tener el 20%. Esa es una limitación muy importante, porque lo que busca esa limitación precisamente es que el fondo de inversión privado, darle sustancia. ¿En qué sentido? En que efectivamente es un fondo para invertir, ¿cierto? En rentas, digamos, en inversiones, y no tener a un puro, ¿cierto? Miembro, o fundador, aportante, digamos, y meter, digamos, a familiares o palos blancos, llamémoslo. O sea, eso la ley hoy día también ya lo controló. Y apunto mucho a eso, porque es importante que precisamente esos controles, y lo mencionó Diego respecto de lo que eran los países miembros de la OCDE, qué figuras tenían, apuntan y están alineados con lo que son los fondos de inversión en otras jurisdicciones, ¿ya? Que funcionan, pueden tener un régimen de neutralidad o incluso un régimen a veces de transparencia, pero el foco no está en prohibirlos, ¿ya? O sacar, digamos, ese régimen de tributación, sino que proveer o dictar medidas que apunten a que estos fondos de inversión no se utilicen ya para figuras abusivas, ¿cierto? O se abuse de la figura, y para eso están estas restricciones que fueron estudiadas, obviamente. Han habido muchas reformas tributarias, más de las que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Pero estas reformas nunca han apuntado y nunca apuntaron a quitar la exención de primera categoría, que aquí sí pasó a ser una exención con todas estas modificaciones, porque la ley dice expresamente actualmente que están exentos de primera categoría. Y permite, sigue un poquito antes todavía, persigue también, o sea, permite que estas restricciones no se apliquen cuando hay un inversionista institucional que está definido en la ley, que además está regulado, ahí les puse, por la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, hablamos de muchas regulaciones, ¿ya? Y además, artículo 57 de la ley famoso, prohibiciones, actividades que están prohibidas. Esto fue para clarificar algo que ya se había modificado, pero se dice expresamente que no pueden, ¿cierto?, invertir directamente en actividades inmobiliarias. Además, ya avancemos a el control no solamente va por el fondo en sí mismo, sino que además la sociedad administradora del fondo de inversión privado, estamos siempre en los fondos de inversión privado, puede ser o una sociedad, ¿cierto?, registrada como tal ante la CMF, o, y ahí viene también el mejoramiento, ¿cierto?, de la LUF, tiene que ser una sociedad cerrada, pero que tiene que estar registrada como entidad informante. O sea, tenemos fondos, ¿cierto?, con limitaciones de aportantes, salvo que haya un inversionista institucional que es una institución definida legalmente. Y además, la sociedad administradora es una sociedad que informa a la CMF, entonces, en cierta medida, si bien no es una entidad regulada, como lo son los fondos de inversión públicos, sí hay un control y deberes de información al mercado, ¿ya? Además, hay un estricto control, ¿ya?, respecto a qué pasa cuando se dejan de cumplir los requisitos, ¿cierto? Si durante 6 meses no se puede reparar esta situación, los fondos pasan a tributar como sociedades anónimas, o sea, básicamente como un contribuyente normal, ¿ya? Y con deberes estrictos de información, no solamente al mercado a través de la CMF, sino que también al Servicio de Impuesto Interno por parte de la sociedad administradora. O sea, tenemos una figura reforzada, ¿ya? Y tan es así que hay un oficio del Servicio de Impuesto Interno a propósito del 26 bis, que es precisamente las consultas que se realizan al Servicio de Impuestos Internos para determinar si el fondo de inversión, para determinar si una determinada figura es o no abusiva, ¿cierto?, o elusiva, de acuerdo a la figura de la elusión. Y ahí el Servicio de Impuesto Interno se pronuncia correctamente, creo, de que efectivamente el fondo de inversión, salvo características específicas, no es una figura elusiva, no puede serlo con estas medidas, digamos, ¿ya?
y que básicamente es una, quiero decirlo también, o sea, los fondos de inversión privado, que ha estado mucho el foco en los de inversión público, pero los fondos de inversión privado es una figura que se ha usado mucho ya por entidades financieras consolidadas y reconocidas mundialmente para atraer inversionistas que depositan, digamos, sus fondos en estos fondos de inversión que son privados, ¿cierto? Y permite, ¿cierto?, que estos fondos inviertan, digamos, en una cartera bastante amplia, con ciertas condiciones un poco más ventajosas que tienen que ver con el hecho de que no declare primera categoría, no solamente porque van a diferir, ¿ya?, sino que porque no tienen todos los temas de tipo de cambio, el tema de la contabilidad, ¿cierto? Entonces, obviamente que eso es un incentivo a la inversión, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo quería mencionarles ahí, bueno, efectivamente, lo mencionó Diego, los FIP van a pasar a ser contribuyentes de primera categoría, ¿ya? Lo que significa, salvo esa excepción que la verdad yo leí hartos estudios, es muy difícil de cumplir, por eso que no quise ponerle al título la muerte de los FIP, pero casi que es la muerte, digamos, porque es muy difícil de cumplir ese requisito. Si esto se aprueba así, yo me encantaría hacer, digamos, un seguimiento de cuáles son los que van a cumplir. La verdad es que lo veo bastante difícil. Pero algo que se ha mencionado muy poco, no solamente debieran pasar a ser contribuyentes de primera categoría, sino que la verdad es que lo que dice la norma es que pasan a ser contribuyentes regulados por el artículo 14A. Y eso nos debiera llevar también a que van a estar sujetos a la tasa de desarrollo, que es la tasa del 2%, y a la tasa que aplica este impuesto que le llaman de diferimiento, que es esta tasa del 2,5% sobre el 22% de lo que es renta pasiva, ¿ya? Y eso básicamente es obvio que va a aplicar porque los fondos de inversión privados, la mayoría de sus rentas precisamente son rentas pasivas. Entonces, ojo con eso, que no es solamente una tributación de primera categoría, sino salvo una interpretación un poquito quizá más flexible, pero la verdad es que tanto la tasa de desarrollo como la tasa del 2,5, ¿cierto? Que eso fue modificado con las indicaciones, aplican, digamos, a todas las empresas, ¿cierto?, que están sujetas al 14A, y este concepto de empresa ha sido interpretado por el Servicio de Impuesto Interno de manera bastante amplia, ¿ya? Y obviamente que hay fondos de inversión, vuelve atrás un poquito, hay fondos de inversión privados que no estarían sujetos, digamos, al impuesto de primera categoría, que continuarían, ¿cierto?, con la exención, es decir, no serían contribuyentes del artículo 14A, que son precisamente, Diego lo mencionó, como estos que invierten, digamos, en un año y por 300 días continuos o discontinuos, al menos el 85% del valor de su activo en inversiones con capital de riesgo, y el resto lo tienen que tener invertido en una renta fija, ¿ya? Ahí estaba puesto lo del 2% que ya se los mencioné. Entonces, ¿qué quiero destacar con eso? A ver, mencionaba, ¿cierto, Diego, este tema del fin público en la exención. La verdad es que siempre hay que comparar, y bueno, esa ha sido un poco la discordia durante todo este proceso de tramitación de la reforma, digamos, que hay ciertas medidas que apuntan a recolectar más impuestos o a derogar una exención, pero que desincentivan la inversión. Si yo miro hoy día los fondos de inversión privados, la verdad es que, y veo que esta reforma se aprueba, la verdad es que, ¿por qué digo que es la muerte de los fondos de inversión privados? Asumiendo que va a ser muy difícil cumplir este requisito, la verdad es que es lo mismo que tener una sociedad, y lo mencionó Diego, van a tributar como tributa cualquier sociedad. Entonces, ¿para qué sigo con el famoso límite de los aportantes cuando me va a convenir, obviamente, más tener una sociedad en la que además puedo tener una SPA, ¿cierto?, con un accionista? O sea, no sé en qué se justifica todavía todas las limitaciones que se mantienen que se van a mantener aún con la reforma aprobada. Entonces, ahí hay como una especie como de inconsistencia, digamos, porque la verdad es que quitarle la exención de primera categoría a los FIP es
prácticamente terminar con esta figura, que ya estaba bastante controlada y habían disminuido también la constitución de los FIP con las últimas modificaciones, particularmente la ley 21.210. Además, yo les resumí un poco estos controles, pero todas estas normas ya apuntaron a que, salvo esta exención de primera categoría, los fondos de inversión privados sí están sujetos a las otras reglas generales de la ley de la renta. ¿Ya? Eso es importante transmitirlo, o sea, los FIP están grabados con IVA cuando realizan actividades con IVA, pagan impuesto, timbre y estampillas, tienen una figura específica muy similar a la del artículo 21 respecto de los gastos rechazados, les aplican las normas sobre exceso de endeudamiento, tienen que sacar RUT, tienen deberes de información muy estrictos, ya que aplican obviamente a la administradora, informan a la CMF, o sea, no es solamente los fondos de inversión privados están exentos o están fuera de lo que es la tributación general que afecta a los demás contribuyentes. No, efectivamente es un diferimiento, sí, logra el diferimiento, pero un diferimiento que está permitido en otras jurisdicciones, pero que tiene controles, ¿ya? Controles que apuntan a la sustancia, y no nos olvidemos que tenemos una norma general antielusiva que además está siendo reforzada en el proyecto de reforma tributaria, precisamente para poder situaciones en que se abuse de ciertas figuras, ¿cierto?, aplicar la norma, o bien funciona siempre como un desincentivo. La verdad es que la norma general antielusiva, el principal rol que tiene es desincentivar, ya más que perseguir o sancionar. Eso también, ¿cómo se mide eso en el PIB? Bueno, una gran pregunta, digamos, pero con una norma general antielusiva que tenga efectivamente ese efecto disuasivo, con restricciones a los fondos de inversión privados, eso básicamente creo que era suficiente, ¿ya? Era suficiente con eso. Si avanzamos como a modo de conclusión, no sé si estoy bien en el tiempo, ¿ya? Pero básicamente ahí un poco resumí, ¿cierto? Esto de que básicamente los nuevos requisitos para la exención de impuesto de primera categoría son muy difíciles de cumplir. Eso ha sido también un comentario. Y quise levantar el punto precisamente porque, si bien se ha comentado, el foco ha estado mucho en lo que son los fondos de inversión públicos. La situación actual creo que funciona, ¿ya? E incentiva la inversión, funciona como un mecanismo de financiamiento adecuado, como un mecanismo de inversión adecuado, con controles que han sido reforzados a lo largo de la historia legislativa y en todas las reformas tributarias, ¿ya? No se adecua hoy día, además que esto lo podemos mirar, esto era de los fondos, yo sé, pero lo podemos mirar con muchas otras restricciones que vienen en la reforma tributaria, ¿ya? Que está terminando con muchas figuras que sí existen en otras jurisdicciones, en el derecho comparado en países OCDE, y que controlados, por supuesto, siempre todos estos países tienen normas generales antilusivas, pero que reportan beneficios porque incentivan la inversión. O sea, un inversionista que puede invertir en un fondo privado chileno o en un fondo privado extranjero que sí tiene beneficios, la verdad es que obviamente Chile no es ni va a ser una figura atractiva, ¿ya? No solamente los fondos de inversión públicos son los que atraen a los inversionistas, los fondos de inversión privado también, y los mismos inversionistas locales, ¿ah? La idea es que se queden y no que inviertan en otros países. Entonces, esto la verdad es que si uno mira esto en el conjunto de la reforma tributaria, la verdad es que Chile no aparece, ya con una legislación tributaria muy compleja, no aparece como un país atractivo para el inversionista y no se adecua a la situación comparada, ¿ya? Ahí no me acuerdo qué puse, estoy abriendo acá. Eso, un poco lo que decía, y creo que la norma general antielusiva debiera ser suficiente, ¿ya? La verdad es que, salvo que se pueda cumplir con ese requisito del 85% invertido en capital de riesgo, los fondos de inversión pierden cualquier atractivo y van a dejar de existir en la práctica, para terminar finalmente quizá en el desuso, digamos, ¿ya? Bueno, un poco eso era lo que les quería, a eso apuntaba mi presentación. Muchas gracias, Astrid. Muy clara tu visión.
sobre el futuro de los fondos privados. Vamos a ver qué nos contesta o nos comenta después Diego. Bueno, y para terminar con las exposiciones, le corresponde el turno a Pamela Rubio, que es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la University College of London y estudio de posgrado en Finanzas y Derecho Financiero Internacional. Y es profesora actualmente del Departamento de Derecho Comercial de nuestra casa de estudios y se enfoca en su práctica profesional básicamente en lo que son el manejo y administración de fondos de inversión, financiamiento corporativo y estructuración de inversiones. Pamela, escuchamos tu exposición. Ahora sí, gracias Francisco. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del Departamento de Derecho Económico que está organizando estos ciclos de debate y en particular a Pilar González, a Jaime Gallegos, ambos profesores del departamento, y a Camila Yáñez, que está encargada de la extensión. Voy a compartirles mi presentación para guiar el desarrollo. Le agradecería confirmar si está visible. Sí, profesora, perfecto. Bien. Para comenzar, creo que, dada la complejidad que presenta el discutir sobre vehículos financieros en general, es útil siempre dar un contexto y dedicarle un minuto o medio minuto a cuál es la función que cumplen los fondos de inversión. Y en esencia, si uno tuviera que resumir la función que cumplen los fondos de inversión, uno tendría que decir que su propósito es servir como vehículos de inversión colectiva. Es decir, es un instrumento que permite a un grupo de individuos agrupar recursos con miras a obtener una rentabilidad a través de su inversión en distintas clases de activos. La ventaja que tienen los fondos de inversión es que a través de la utilización de economías de escala, sea que uno lo mire desde el punto de vista de los inversionistas, es decir, de los aportantes, o desde el punto de vista de quienes administran estos recursos, ofrece diversas ventajas. Ahora, como regla general, y esto es lo que quiero destacar y la razón por la que he hecho esta pequeña introducción, es que cuando uno decide efectuar una inversión a través de un vehículo de inversión colectiva, es dable asumir que los inversionistas van a tener como primer propósito situarse en la misma posición que estarían de realizar sus inversiones directamente en esos activos subyacentes. ¿Qué quiero decir? La ventaja de agrupar o consolidar recursos a través de un vehículo de inversión solamente tiene sentido en la medida de que ese canal, no impone costos adicionales versus hacer una inversión directa. Si yo logro tener este canal expedito, yo puedo optimizar o hacer uso de las economías de escala y acceder a una administración financiera profesionalizada a un costo mucho menor que lo tendría si tuviera que realizar esta inversión o financiar este servicio directamente. Y por eso, el primer propósito cuando uno busca estructurar o definir vehículos de inversión es, como han ya citado varios de los exponentes, lo citó Diego y creo que Astrid también lo mencionó, es el propósito de la neutralidad tributaria. Situar al inversionista en la misma posición que estaría que se invirtiera directamente en esa clase de activos. Ahora, ¿significa eso rebajar la carga tributaria? No, no se trata de eliminar una carga impositiva a través de los vehículos de inversión, sino radicar esa carga tributaria en quienes son los beneficiarios finales del vehículo y evitar de esta manera imponer costos adicionales. De esta manera, la organización de los vehículos de inversión no persigue o no tiene por propósito afectar esos impuestos que están a nivel de la fuente de la renta, ni tampoco tiene por propósito afectar lo que son los impuestos finales. El único propósito que tiene es no agregar una capa de tributación adicional a nivel de la entidad. Y es a través y en razón de este propósito que en distintas jurisdicciones los vehículos de inversión toman distintas formas, no necesariamente de hecho la figura de fondos es una figura muy sui generis, que es la elección que tomó el legislador local, pero tenemos en otras jurisdicciones que los vehículos de inversión colectiva mayoritariamente se organizan como sociedades, porque a través de estas sociedades se puede acceder a este objetivo de la neutralidad tributaria.
Ahora, ¿cómo realizó la Ley Única de Fondos o cómo logró este objetivo de la neutralidad tributaria? Y a esto me refiero a la solución de la Ley de Fondos vigente. El camino que encontró la Ley de Fondos fue, en primer lugar, establecer un régimen tributario especial. Y eso es la primera formulación que realiza la Ley Única de Fondos, al decir que los fondos de inversión, los fondos mutuos y sus administradoras están regidos únicamente al régimen tributario que se establece en la Ley Única de Fondos. O sea, lo separa del régimen general. En segundo lugar, y de manera mucho más importante, es que formula una definición y dice que los fondos de inversión y los fondos mutuos no son considerados contribuyentes del impuesto de primera categoría. Y acá mi especialidad, como lo dijeron en la presentación, no es el derecho tributario, así que me cuido mucho en cuál es el lenguaje de la ley, porque a veces percibo que la ley tributaria emplea distintos lenguajes y yo no logro notar exactamente cuál es la materialidad de eso, pero yo no lo veo como una exención, veo que la ley formula una definición y dice que esta clase de vehículos no son contribuyentes del impuesto de primera categoría. ¿Quiere decir que los vehículos de inversión, que los fondos no tienen obligaciones tributarias? No, los vehículos de inversión y sus administradoras tienen obligaciones tributarias, son sujetos de otros impuestos, la única definición que se formula en la ley de fondos es que no son contribuyentes del impuesto de primera categoría. ¿Qué pasa con los fondos privados? Los fondos privados acceden al mismo tratamiento tributario que los fondos de inversión públicos. Ahora, como bien indicaba Astrid en su relación, debido a que los vehículos, los fondos de inversión privados han sido utilizados para fines no deseados por el legislador, es que se han establecido ciertos requisitos para garantizar que sean utilizados efectivamente como vehículos de inversión colectiva. Y esos requisitos apuntan en esencia a que tengan cierta dispersión en la propiedad. Y a eso va el requisito de que tengan al menos 8 aportantes no relacionados entre sí, con un porcentaje de participación no superior al 20%. A continuación, la ley o este sistema especial de los fondos establece que los aportantes sí están afectos a tributación por las rentas que reciben de los fondos, es decir, las rentas, las utilidades que se generan a través de la inversión en fondos de inversión, hoy en día no son rentas exentas, son rentas que están sujetas a tributación, están sujetas a los impuestos finales. Respecto de los aportantes residentes, esas utilidades y las ganancias de capital están sujetas a reglas que son muy similares a las aplicables a las sociedades anónimas, es decir, a los beneficios ya sea a través de dividendos o ganancias de capital que genera para un inversionista la tenencia de una acción emitida por una sociedad anónima. Y respecto de los aportantes no residentes, efectivamente existe un régimen preferencial, un régimen que les permite acceder a una tasa rebajada mediante un impuesto único, que en general es del 10%. Ahora, hecho esta visión general, me gustaría enfocarme en el proyecto de reforma tributaria. Y en este análisis considero el proyecto según su estado al día de hoy. Hace un par de días noté que se ingresaron unas indicaciones que no tienen impacto en la ley de fondos, así que como bien indicaba Diego, las últimas indicaciones que afectan esta materia fueron las que se presentaron en octubre del año pasado. En primer lugar, el proyecto de reforma, que en lo que respecta a los fondos de inversión busca su modificación a través del artículo 5º, apunta a una modificación del artículo 81 de la Ley Única de Fondos, que es el que trata este tratamiento tributario específico, este régimen especial de los fondos de inversión y de los fondos de inversión y de los fondos mutuos. En segundo lugar, también el proyecto de reforma apunta a modificar el artículo 82 de la Ley Única de Fondos, que se refiere al tratamiento tributario específico de los aportantes. Y en este sentido, la reforma cubre tanto los aportantes residentes como los aportantes no residentes. Y finalmente está el tema que ya fue ampliamente cubierto por Astrid, que es el artículo 86, que es este régimen tributario especial aplicable a los fondos de inversión privados. Ahora, dentro del proyecto, estas son los tres artículos específicos de la ley de fondos que se busca modificar explícitamente. Pero el proyecto, como indicaba Diego, es bastante complejo y también incluye propuestas de reformas que afectan a otros cuerpos legales, no afectan a la ley de fondos, pero que sí tienen incidencia en la tributación de los fondos de inversión y en general en la industria de fondos.
y así hay varias modificaciones a la ley de la renta que tienen un impacto en la actividad de los fondos de inversión, y también hay dentro del proyecto de reforma una nueva ley que busca regular o crear un registro de personas beneficiarias finales, que también va a tener un impacto importante sobre los fondos de inversión. En líneas generales voy a hacer referencia a estos cambios conjuntamente con los que son específicos a la ley de fondos, y bueno, vamos a ver si el tiempo permite que los cubramos con alguna mayor profundidad. Así que veamos en primer lugar cuáles son los cambios al tratamiento tributario para los fondos de inversión. En primer lugar, quisiera decir que se mantiene como un régimen tributario especial. En esto la ley no cambia. Se mantiene el régimen de fondos y de sus administradoras como un régimen que está específicamente regulado en la ley de fondos. En segundo lugar, los fondos de inversión y los fondos mutuos también se mantienen como no contribuyentes del impuesto de primera categoría, sin perjuicio de las obligaciones que puedan tener por aplicación de la distinta normativa, ya sea de la ley única de fondos o de la ley de la renta. En tercer lugar, los registros se adecúan al sistema general. Me imagino que en los ciclos de charlas anteriores han visto que el proyecto propone un sistema tributario dual, y que este sistema tributario dual significa reemplazar los registros vigentes por un nuevo sistema de registros que en esencia respecto de los fondos serían 4. En primer lugar, el registro de utilidades acumuladas, que creo que es algo que también Diego hizo referencia, que en esencia apunta a dar cuenta de los beneficios netos percibidos que ya soportaron una carga tributaria. A continuación está el registro de diferencias temporales, que en esencia busca registrar los beneficios netos percibidos que no han soportado una carga tributaria. Y luego tenemos los registros de rentas exentas e ingresos no rentas, más el registro especial de rentas de fuentes extranjeras, que me parece que son continuaciones de los dos registros de la misma naturaleza que existen bajo la ley vigente. Ahora, vamos a ver que la importancia de estos dos nuevos registros radica en que la tributación de las utilidades pagadas con cargo a ello tiene un tratamiento diferente, y creo que en alguna medida Diego esto ya lo adelantó. A continuación, un elemento en que innova también la ley es que la imputación en los registros de utilidades distribuidas pasa a realizarse al término del ejercicio. A mí me parece que esto es algo digno de comentar, porque bajo la normativa vigente, los beneficios o utilidades distribuidos por los fondos se imputan a los registros cronológicamente, es decir, en la oportunidad y en el orden que se efectúen. Yo entiendo, y esto es una suposición mía, que este cambio va muy en línea con el deseo de simplificar la valoración de patrimonios financieros, que es uno de los objetivos que se explicita dentro de las distintas presentaciones del proyecto, y yo pienso que de ahí deriva que la imputación de utilidades se cristalice al cierre del ejercicio. Ahora, conociendo cómo operan los fondos de inversión, creo que es un cambio que puede resultar problemático, porque puede suscitar ciertas inequidades con aportantes que, habiendo recibido distribuciones durante el curso de un ejercicio, hayan liquidado su participación en el fondo previo al cierre del mismo. Creo que es un punto que puede generar ciertas problemáticas, y por eso lo menciono. Otro elemento que me parece necesario mencionar es que, y creo que es uno de los que causa mayor impacto, es que los fondos de inversión, no los fondos mutuos, quedan afectos a este impuesto al diferimiento de impuestos finales, lo que va muy en línea con los propósitos de la reforma, como indicaba Diego, que es evitar el diferimiento de impuestos finales. Y sobre esta afectación a este impuesto especial, tengo dos comentarios, un comentario de orden material y un comentario más bien formal. El primer comentario de orden material es que la afectación de los fondos a este nuevo impuesto puede erosionar su neutralidad tributaria, en mi opinión. Este impuesto, que de acuerdo al proyecto quedaría inserto dentro de la ley de la renta, específicamente dentro del artículo 14b, grava los saldos positivos de los registros de utilidades acumuladas y los registros de diferencias temporales. El gravamen es a una tasa del 2,5% aplicada sobre la suma que resulte de aplicar un 22% al saldo de los registros, lo que en términos simples significa que es una tasa del 0,55%. Es un impuesto que se devenga anualmente,
se declara y se paga conjuntamente con la operación renta y está, como indicaba Astrid, explícitamente dirigido a gravar las rentas pasivas, que es precisamente el tipo de rentas que generan los fondos. Recordemos en esta materia que la Ley Única de Fondos no le permite a los fondos realizar ningún tipo de actividades industriales, ni comerciales, ni prestar servicios. Su único objetivo es servir como vehículos de inversión colectiva, y por eso es que todas sus rentas van a caer naturalmente en este objetivo, en el objetivo de este nuevo impuesto. Ahora, de acuerdo a la redacción actual de este nuevo gravamen, este impuesto afectaría exclusivamente a los fondos de inversión. No veo que el lenguaje del proyecto apunte a incluir también bajo este impuesto a las inversiones en fondos mutuos. Naturalmente, sabemos que las inversiones en fondos mutuos tienen características de liquidez distintas a las de los fondos de inversión y podría ser que por ahí provenga la diferencia del tratamiento. ¿Significa esto que cambia el carácter no contribuyente de los fondos de inversión? No. Este impuesto al diferimiento de impuestos finales queda geográficamente fuera del impuesto de primera categoría. De hecho, el artículo 14 está en el título primero de la Ley de la Renta y específicamente en el párrafo que trata sobre disposiciones varias, así que en ese sentido no hay una inconsistencia en el establecimiento de este nuevo impuesto. Impone este nuevo impuesto un costo adicional a quienes inviertan en fondos de inversión versus aquellos que opten por realizar sus inversiones directamente en los activos subyacentes. Sí, ciertamente que sí. Ahora, ¿cuál es la magnitud de este impacto? La magnitud de este impacto depende de varios factores. En primer lugar, va a depender de cuál es la estrategia de inversión del vehículo específico. Es decir, cuál es el horizonte de maduración de los activos donde invierte ese fondo. ¿Genera o no genera ese fondo rentas periódicas que se puedan ir acumulando, por ejemplo? En segundo lugar, va a depender de cuál es la política de distribución de beneficios de ese vehículo. Sabemos que la política de distribución de beneficios es un elemento que tiene que estar revelado en los reglamentos internos de los fondos, y dado que la exigencia legal solamente obliga a distribuir el 30% de los beneficios netos, podría ser que, y suele ocurrir, que algunos fondos se obligan por la vía estatutaria a hacer una distribución mayor al 30%. Mientras mayor sea el deber de distribución de los fondos de inversión, menos probable o menos va a ser la magnitud por la que estos puedan ser afectados a través de este nuevo impuesto. En última instancia, sabemos que también el monto de las distribuciones depende como regla residual en los mismos aportantes, de manera que si los inversionistas de un vehículo específico deciden año a año distribuir el 100% de los beneficios netos percibidos por el fondo, naturalmente ese vehículo no se vería afectado por este nuevo impuesto. Ese es el comentario material que quería hacer. El comentario de orden formal es que me parece, y en esto quiero ser recatane en mi lenguaje, que la redacción del proyecto es poco feliz. Se establece que el impuesto al diferimiento de impuestos finales será aplicable, y aquí voy a leer literal, a los fondos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 14b de la Ley de la Renta, y este artículo se refiere a las empresas sujetas a las disposiciones de la letra A del mismo artículo. Descripción en donde no caben ni por si acaso los fondos de inversión. Yo, como les digo, no me dedico al derecho tributario, me dedico más al área de inversiones. Busqué en los distintos cuerpos normativos, en el Código Tributario, en la Ley de la Renta, una definición de empresa que permitiera subsumir a los fondos en esta categoría. No la encontré. Veo por lo que comenta Astrid que sí hay ciertas interpretaciones administrativas del servicio que dan cierta guía sobre cómo debemos entender este concepto, pero claramente los fondos de inversión no están sujetos a las disposiciones del 14A, no son contribuyentes del impuesto de primera categoría, así que ahí este deseo del legislador, que es de afectar a los fondos de inversión o a los flujos de los fondos de inversión con este impuesto, pareciera que le falta afinar. A continuación, que tampoco es un cambio específico de la ley de fondos, quiero mencionar que los fondos de inversión quedan obligados a informar al Servicio de Impuestos Internos sus personas beneficiarias finales. Esto es una materia que es parte del artículo 14 del proyecto de reforma, que en el fondo es una ley nueva,
es una ley nueva que busca establecer un marco orgánico para generar este registro a nivel nacional. Ahora, los registros de beneficiarios finales, efectivamente, así como está definido en la formulación del proyecto, efectivamente está en línea con las prácticas de la industria financiera a nivel internacional. Y los contenidos específicos de este registro guardan mucha sintonía con otros registros de la misma especie que conozco en otras jurisdicciones. Incluye, en resumidas cuentas, a todos aquellos con una participación mayor al 10% o que ejerzan directa o indirectamente un control efectivo sobre el vehículo. Es una información que va a ser necesario reportar anualmente y también va a ser necesario actualizar los cambios con una frecuencia de 60 días. Y es un registro que va a ser accedido, y esto me parece muy interesante, por todos los organismos del Estado y que también, al que también van a tener acceso quienes reciban subvenciones del Estado o contraten con el Estado. Me parece que este nuevo registro, si es que resulta aprobado el proyecto de ley, va a ser un tema de interés para las administradoras y los fondos de inversión, especialmente sus áreas de compliance, dada la granularidad de la información que exige presentar y la frecuencia de los deberes de reporte. Ahora, creo que el tratamiento de los fondos de inversión privado ha sido excelentemente cubierto por Astrid, así que no me voy a tener mucho acá. Coincido, de hecho, con su visión. En la formulación del proyecto, estos vehículos pasan a ser contribuyentes del impuesto de primera categoría, es decir, dejan de ser vehículos neutros tributariamente. Por lo mismo, y con palabras también de nuevo más recatadas que las de Astrid, yo creo que es esperable que de aprobarse esta reforma desaparezcan. Y creo que este efecto o esta proyección de futuro es igualmente aplicable a aquellos que se proponen o están enfocados a la inversión en capital de riesgo. Si me da un poco el tiempo, al final voy a mostrar un poco las cifras de la CAFI para que se pueda apreciar la magnitud de lo que significaría este cambio tanto en cuanto al número de vehículos que van a verse afectados con esto, como el AUM, es decir, los activos bajo administración que hoy en día manejan. A continuación esto lo expuso Astrid, van a ser contribuyentes sujetos al régimen 14A de la Ley de Impuestos a la Renta, es decir, van a tener el mismo tratamiento que las sociedades que tributan en base a su renta efectiva, determinada con contabilidad completa. Y existe esta, no sé si excepción o este deseo de dar alguna puerta a aquellos fondos que están destinados a la inversión en capital de riesgo, que también coincidentemente con la visión de Astrid, creo que no es algo que va a satisfacer el propósito del legislador, precisamente por la forma como está estructurado. En tercer lugar, voy a hablar, a ver si alcanzo a cubrir todos los temas dentro del tiempo, del tratamiento tributario para los aportantes residentes. Creo que en esta materia fue muy completa la exposición que hizo Diego, así que eso me ayuda a no detenerme demasiado. En materia de utilidades, el régimen es un régimen que va a diferenciar cuál es el contribuyente que recibe la distribución, y además dentro de eso va a diferenciar cuál es el registro del cual proviene esa distribución, y en base a eso se va a determinar la carga tributaria. No voy a entrar a tratar cuáles son las tasas específicas de cada segmento, porque Diego ya lo hizo. Y sí, vuelvo a enfatizar que me parece problemático que la imputación de los registros pase a estar determinado al término del ejercicio. Creo que se va a formar un problema de temporalidad, porque a diferencia de lo que ocurre en una sociedad tradicional, por ejemplo, los fondos de inversión suelen tener muchos movimientos de capital durante el año, y si el cierre de los registros se realiza al final del año, se va a generar esta inequitativa situación en que va a haber un cúmulo de inversionistas que, habiendo recibido distribuciones del vehículo, no van a estar gravados por la carga impositiva de esas distribuciones. En cuanto a las ganancias de capital, me parece que no hay grandes innovaciones. Me parece que la tributación se sujeta a reglas que son enteramente análogas a las de las sociedades anónimas, y que los únicos cambios que uno aprecia en la redacción de la norma son los que permean de los nuevos impuestos que esta misma reforma está impulsando.
Otro elemento complementario, que también no es parte de las modificaciones directas a la ley de fondo, pero que sí tiene un impacto en los fondos de inversión, es que se elimina el beneficio del artículo 107. El artículo 107, en esencia, era una exención sobre la carga tributaria que pesaba sobre el mayor valor obtenido en la enajenación de ciertos valores a través de su venta en bolsa. Eso derechamente se elimina y son rentas hoy en día que van a estar grabadas con una tasa, si mal no recuerdo, del 22%. Ahora, tal vez el cambio mayor es el que apunta al tratamiento tributario para los aportantes no residentes. Y si bien los mayores cambios están acá, creo que el primer punto que hay que recalcar es que se mantiene un beneficio que viene desde la luz, desde el origen de la luz en el año 2013, que se buscó generar como forma de incentivar la inversión extranjera en Chile, establecer un beneficio para ciertos vehículos que estuvieran enfocados predominantemente en inversiones en el exterior y cumpliendo ciertos requisitos tendientes a asegurar la consecución de dicho fin. Se definió que las rentas provenientes de esos vehículos eran para los aportantes no residentes, ingresos no renta. Eso se mantiene bajo la reforma, así que sería un elemento que continúa. Los elementos que cambian son el tratamiento de las utilidades, creo que también es algo que ya fue cubierto por los exponentes anteriores. La tributación derechamente se incrementa, siguen siendo rentas que están sujetas a un impuesto único, pero la tasa sube considerablemente. Las utilidades pueden estar, dependiendo de cuál es el registro al que son imputadas, afectas a una tasa del 14%, a una tasa del 35%. No hay un derecho al crédito, se ha dicho ampliamente que el derecho al crédito se elimina bajo este nuevo sistema y se impone un deber de retención a las administradoras con una tasa provisional del 14%. Un tema interesante acá es que si esta tasa del 14% resulta insuficiente, el proyecto de ley establece que es la sociedad administradora la responsable de pagar al fisco la diferencia del impuesto que corresponda, pago que debe hacer por cuenta del contribuyente no domiciliado. Esta disposición va un poco más allá del deber de retención que hoy en día existe. Hoy en día no existe este deber de la administradora de suplir el pago del impuesto cuando el cálculo de la tasa no se ajusta a la tasa efectivamente adeudada. Y creo que también es algo que va a generar, si es que resulta aprobado, cambios importantes en los términos y condiciones con que las administradoras reciben inversiones de sus aportantes en el exterior. Creo que esto genera una contingencia que necesariamente debería ser cubierta, de manera que la administradora, más allá de la declaración que se establece en la ley, tenga una posibilidad de ser reembolsada de los fondos que eventualmente se vea obligada a pagar al fisco. Finalmente, y esto me llama la atención, en cuanto a ganancias de capital, el proyecto no tiene reglas. En la legislación actual, en la ley única de fondos vigente, sí tenemos una sección específicamente destinada al tratamiento de las ganancias de capital asociadas a la inversión de aportantes no residentes, que define cuál es la tasa aplicable, hoy en día es el 10%, también define cómo se determina el mayor valor obtenido en la ganancia de capital, hay una remisión a los artículos 108 y 109 de la Ley de Impuesto a la Renta, y también establece esta obligación de retención de las administradoras, que en el caso de la ganancia de capital afecta a las administradoras, al eventual adquirente, al corredor de bolsa o al agente de valores. Nada de esto está regulado en el proyecto de reforma, así que de resultar aprobado el proyecto en estas condiciones, habría que inferir que sobre esta materia, es decir, sobre las ganancias de capital, aplicaría directamente el impuesto adicional a los aportantes no residentes. Ahora, tres ideas finales, y con esto termino, que un poco las he cubierto, pero las quiero enfatizar en esta oportunidad. En primer lugar, es que este nuevo impuesto al diferimiento de impuestos finales, yo creo que efectivamente puede erosionar la neutralidad tributaria de los fondos de inversión. Como les decía anteriormente, la magnitud de este impacto va a depender de muchos factores, va a depender de decisiones de la administradora al minuto de estructurar su vehículo de inversión y también va a depender de las decisiones de los mismos inversionistas en cada asamblea anual. Respecto a algunos fondos, podría no ser un elemento relevante, pero sin duda es un aspecto que cambia la ecuación, cambia la balanza.
El segundo punto es que la afectación a impuesto de primera categoría de los fondos de inversión privados, en mi opinión, inutiliza a estos vehículos como canales de inversión colectiva. La proyección de futuro que yo realizo es la misma que comparto enteramente la visión de Astrid. Yo creo que de ser aprobado el proyecto de la forma como está formulado, estos vehículos van a desaparecer. Y como les decía, creo que esto también va a suceder con aquellos fondos de inversión privados que están enfocados en capital de riesgo. Y acá me parece interesante, solo como punto, como dato, es mostrar esta evolución de cuáles son el número de vehículos, número de fondos privados que hoy en día existen y los activos bajo administración de esta clase de vehículos. Esta data yo la tomé de la CAFI, es la data, me parece que está actualizada en 2021, no, ellos no han producido todavía la data del 2022, pero vemos que estamos hablando de 600 vehículos, es un número muy importante, y en cuanto a activos administrados estamos hablando de 4.700 millones de dólares. Es algo significativo, es un impacto, es un gran impacto en la industria de fondos y, como les digo, coincidentemente con la visión que tiene Astrid, yo creo que resultar aprobada la reforma en los términos como está propuesta va a significar que estos 600 vehículos que hoy en día existen simplemente van a desaparecer con los costos que significa liquidar un fondo o anticipar el proceso de salida de todas las inversiones que mantienen esos vehículos en activos subyacentes. Y el segundo dato que me parece interesante como tener en la retina es que dentro de las mismas proyecciones que se han informado en cuanto al incremento de la recaudación tributaria, el impacto o la contribución de las reformas al régimen de los fondos de inversión privado representa un 1,5%. Me parece bajo, me parece como que hay un tema de costo-beneficio que conviene la pena mirar nuevamente. Finalmente, y este es el último punto de mi presentación, es remarcar que los cambios al tratamiento de los aportantes no residentes desincentivan la inversión extranjera en fuentes de renta chilena. Y digo esto porque debido a que se mantiene el beneficio especial que aplica a los fondos de inversión cuyos subyacentes están situados predominantemente en el extranjero, en términos prácticos, el incremento de la tasa, el incremento del impuesto único y la afectación de estas rentas va a tener un impacto directo en aquellos fondos que no acceden a ese beneficio especial, es decir, aquellos fondos que sí están dirigidos a invertir dentro del mercado local, dentro de Chile. Y me parece que dado el contexto del propósito de la reforma, es un aspecto también que vale la pena mencionar. Cuando se creó la LUF, el propósito, y esto es algo que si ustedes ven la prensa de 10 años atrás, siempre se hizo, o siempre ha habido un interés constante en atraer inversión extranjera a Chile, dadas las características especiales que tiene la economía chilena. Y esa fue la lógica de que se establecieran estos beneficios en relación con los inversionistas no residentes. El cambio que tiene el proyecto es que precisamente lo que desincentiva es aquello que está más enfocado en la inversión dentro de Chile. Las inversiones que están fuera de Chile van a seguir teniendo el mismo tratamiento tributario preferente y no van a generar ningún incremento en la recaudación tributaria. Así que con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy clara tu visión, bastante crítica por lo que hemos escuchado. Dando continuidad al seminario, recogiendo un poquito las preguntas del público, primeramente vamos a preguntarle a Diego, y le vamos a dar la oportunidad de que él de alguna forma se haga cargo de los comentarios que hicieron Pamela y Astrid. Una primera pregunta, Diego, ¿cuál es la estimación que ha hecho el Ejecutivo del impacto que va a causar en la industria de los fondos de inversión, tanto público como privado, la reforma de aprobarse tal cual como está? O sea, efectivamente se va a producir, como decía Astrid y Pamela, una muerte, por así decirlo, anunciada de los fondos de inversión privada, o en opinión del Ejecutivo, en base a algunas estimaciones, eso no va a ser así. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros, a partir de
primero de los estudios que se realizan y segundo de conversaciones que se han sostenido, por ejemplo, con ACAFI, y parte de eso tiene que ver con las correcciones que se hicieron a nivel de las indicaciones. No creemos, digamos, que se vaya a producir una disminución o una eliminación total de los fondos de inversión privados, fundamentalmente, digamos. Que es como la línea que planteó Astrid. Yo no comparto la apreciación, pero en definitiva entiendo hacia dónde apunta. Sin embargo, no es una preocupación que nos planteó particularmente ACAFI y otros actores, donde fundamentalmente uno de los temas que se levantaba respecto de los fondos de inversión es que los fondos de inversión beneficiaban a las pymes, como que le permitían el crecimiento a las pymes y estaban invirtiendo activamente en startups. Eso fue un punto que se levantó dentro de la discusión. Y de ahí nace justamente esta opción de mantener la exención tributaria en la medida que, entendiendo que la inversión en startup cumple, por regla general, todos los criterios para hacer inversión en capital de riesgo. Entonces fuimos a la fuente. Ok, ¿quiénes son los que más invierten? ¿Cuáles son los fondos que más invierten en startup? No son los fondos que tienen de una u otra forma participación de Corfo. Y esos fondos, ¿cuánto invierten en capital de riesgo? El 100%, no menos del 100%. Tienen una restricción, de hecho. Y los fondos que Corfo nos planteaba que ellos, la palabra que utilizaban ellos era como graduaban, es decir, el momento en que Corfo sale de la participación del fondo de inversión y ellos siguen con su política de inversión en capital de riesgo, por regla general, siguen invirtiendo en un 100% en capital de riesgo. Entonces ahí había un interés, y a eso es lo que yo me refiero con interés público, de incentivar o enfocar el beneficio tributario en determinado lugar. Ok, entendemos que muchas veces para las pymes y para las startups en general es difícil levantar capital, y uno de los mecanismos por los cuales se levanta capital es a través de fondos de inversión, muchos en los cuales hay inversión internacional, inversión extranjera e inversión nacional, público y privado. Entonces, en ese sentido, creemos que ahí está el fundamento del por qué se estableció esa exención. Ahora, yo comparto varios puntos de las exposiciones de Pamela y de Astrid. Pamela plantea la necesidad como que los vehículos debiesen ser neutros tributariamente. Yo comparto eso, pero la situación es que los fondos de inversión no son neutros tributariamente. Porque la neutralidad significa, al menos en términos tributarios, es que yo debiese pagar el mismo impuesto si invierto directamente a si invierto a través de un fondo de inversión. Y eso actualmente no ocurre. Lo que ocurre es que yo pago menos impuestos en muchos casos que los que pagaría si es que invirtiera directamente. Entonces eso no es neutralidad tributaria, eso es justamente propiamente una exención tributaria, donde si no existiera la exención yo pagaría tributación completa, pero como tengo una exención tributaria pago menos. Eso es especialmente, digamos, paradigmático en los no residentes, que pagan una tasa efectiva que en muchos casos llega al 10%, siendo que si invirtieran directamente pagarían por regla general un 35%. Entonces, no hay neutralidad ahí. Hay un beneficio tributario. Uno puede decir, bueno, hay un incentivo, hay un interés de generar esa exención. Si la respuesta es sí, entonces uno tiene que decir, ok, entonces tenemos que mantenerla, limitarla o no. Pero los fondos de inversión no son neutros tributariamente. Justamente son utilizados porque permiten obtener un beneficio tributario. O sea, no es lo mismo hacer una ganancia de capital a través de un fondo de inversión que a través de una sociedad de inversión. La sociedad de inversiones paga 27%, el fondo de inversión paga 0%. O sea, la diferencia es bastante significativa. Entonces, cuando uno evalúa una exención tributaria y cuando nosotros nos referimos al fin público de una exención, es que uno dice, mira, aquí donde yo voy a perder recaudación, tiene que ser porque en definitiva se produce un beneficio o yo incentivo una actividad en particular que me interesa, que efectivamente desde la perspectiva pública o desde la perspectiva del fisco, me interesa darle un beneficio tributario. Y por eso se mantiene la situación particular de los fondos de inversión y se limita la exención respecto de los no residentes.
que actualmente solo tributan con un 10%, y nosotros estamos diciendo, mira, en algunos casos la tributación más bien se va a anclar en no más de un 35%, que sigue siendo menos que en muchos casos se invirtieran directamente. O sea, ahí yo sé que Pamela no es experta tributaria, mi interés en ningún caso es polemizar al respecto, sino que solo desde un punto de vista tributario, para nosotros justamente una de las razones para modificar la tributación de los fondos de inversión es porque no hay neutralidad tributaria ahí, sino una exención, un beneficio tributario asociado a estructurar la inversión de un determinado, de una determinada forma. Y lo segundo que, o sea, tengo dos cosas más, pero hay una precisión respecto del tributo al deferimiento de impuestos finales. Es un impuesto que solo grava los fondos de inversión privados que no cumplen los requisitos para estar exento de primera categoría. O sea, los fondos de inversión públicos no pagan este impuesto. Y no lo pagan justamente por cómo está redactado, que era un poco el comentario que hacía Pamela. O sea, la redacción, al decir que los fondos de inversión pagan en la medida que cumplan los requisitos de la letra B, la letra B establece que ese impuesto están sujetos solo los contribuyentes de la letra 14A. Los fondos de inversión públicos no son contribuyentes del 14A. Por lo tanto, al no ser contribuyentes del 14A, mal podrían pagar este impuesto. Cuando regulamos los fondos de inversión privados, se dice en la ley, en la modificación de la ley de fondos, expresamente que son contribuyentes del artículo 14A. Como consecuencia de que son contribuyentes de ese artículo, es que van a pagar, como planteó Astrid, efectivamente, quedan sujetos a ese impuesto. Pero los fondos de inversión no quedan sujetos a ese impuesto porque no cumplen los fondos de inversión públicos, digamos, no quedan sujetos a ese impuesto porque no son contribuyentes del impuesto a la renta. Entonces, esa es la razón del por qué, o sea, está pensado así. Bueno, uno siempre puede mejorar redacciones. Uno no puede creer que todas las redacciones que uno hace o participa son perfectas, pero la redacción está justamente pensada de esa forma. O sea, el artículo 14b grava solo a determinados contribuyentes, entonces si yo no cumplo esos requisitos, no pago el impuesto. Por eso las pymes tampoco pagan y por eso los fondos de inversión no quedan sujetos a este impuesto. Es una precisión que puede ser relevante hacer como aclaración, porque en definitiva hay, para que quede como absolutamente claro que el foco está puesto en otro espacio. Y sobre la regla de que las utilidades se consolidan o las distribuciones se consolidan al término del ejercicio, la verdad es que ahí el ejercicio que se hace es más bien llevar a lo que actualmente es la regla general, que así se determinan. Eso no quiere decir si a mí me distribuyen un dividendo en julio y yo me voy en agosto, no voy a pagar impuestos. Lo que sucede es que si a mí me distribuyen un dividendo en julio, el fondo, cuando termine su ejercicio comercial, a nivel del trabajo que hace la administradora, al 31 de diciembre, lo que se va a consolidar es qué es lo que me distribuyeron. Si me distribuyeron en este caso en particular, si soy un no residente o si soy un residente, saber si es que me distribuyeron algo que pagó impuesto de primera categoría o algo que no pagó primera categoría. Esa es la distinción. En ningún caso va a ocurrir que yo me quede sin tributar, sino exclusivamente lo que se consolida el 31 de diciembre es a qué registro empresarial se imputan los retiros que el fondo distribuyó durante el año y por lo tanto se establece o se termina de establecer cuál es la tributación que eventualmente va a tener ese dividendo en abril del año siguiente, que es cuando se declaran los impuestos. Entonces ese es el objetivo. Yo de todas formas tomo el punto que plantea Pamela como para darle una revisión de si efectivamente exista aquí una situación que merezca ser revisada, que no vaya a producir una distorsión que no estemos buscando. Yo creo que eso siempre es bueno analizarlo. Yo creo que esos son mis principales comentarios. Evidentemente nosotros no creemos que todos los fondos de inversión privados vayan a desaparecer. Eso no, habría que ver cuál sería la razón de si eso pasa, si se debe porque exclusivamente existían por la franquicia tributaria o no, y la limitación de 85% de inversión en capital de riesgo, al menos
por la información que logramos obtener nosotros y el estudio que se realizó de cómo se estructuraban los fondos de inversión, era la forma en cómo la totalidad de los fondos de inversión que actualmente invierten en este tipo de activos lo realizan. Entonces la idea era no innovar en ese aspecto. Creo que eso es como para tratar de reiterar la justificación de las modificaciones. Muchas gracias, Diego. Muy clara tu respuesta. Dos preguntas, una para Astrid y otra para Pamela. Dado lo avanzado a la hora, les pedimos que sean bien precisas. Primero para Astrid. Tu visión bastante pesimista sobre la vida, ¿no es cierto?, de los fondos de inversión privados, quedó clara de tu posición. La pregunta es, que recogiendo un poquito lo que dice el público, el auditorio, es de qué forma abordarías tú la reforma para introducir mayor equidad tributaria sin dictar sentencia de muerte hacia los fondos de inversión privados. ¿Es necesaria alguna reforma adicional o tal cual como está la cosa es suficiente para que siga subsistiendo? A ver, quería antes de responder la pregunta hacerme cargo de un tema que dijo Diego, el tema de la neutralidad tributaria. No es absoluta, pero si tú piensas en las personas naturales que no llevan contabilidad, cuando invierten en rentas del 22 tributan sobre base percibida, ¿ya? Y eso básicamente a través del fondo sí obtenías una neutralidad tributaria de ese punto de vista, no solamente estés pensando en fondos de inversión privados en que participan personas jurídicas, ¿ya? Hoy día la verdad es que no hay ningún incentivo en esas personas, digamos, salvo en esto de capital de riesgo, que no son los mayoritarios, pero los que no, respondiendo a la pregunta, no tienen esta inversión en capital de riesgo, no se justifica ninguna preferencia por optar por un fondo de inversión cuando van a tributar igual que tributan una sociedad, que además podría ser una sociedad por acciones en que tengas un accionista. ¿Qué sentido o qué beneficio? No sé si ahí Diego puede decirme de los estudios que ha hecho el Ministerio de Hacienda, ¿qué beneficio tiene hoy día, o sea, si es que se aprueba la reforma, invertir en un fondo de inversión privado que no invierte en capital de riesgo? Obviamente que va a haber un porcentaje, y yo no dije que no era posible cumplirlo, sino que es difícil, ya, salvo para estos casos específicos. Entonces, sinceremos las cosas y digamos que los fondos de inversión privada van a subsistir solo para las startups, básicamente, que efectivamente han sido un mecanismo de inversión bastante eficiente, ¿ya? Eso por una parte, y otra cosa que quería agregar que no lo había mencionado y que está en una de las preguntas, ya que lo leí, es que además los fondos de inversión privados, salvo estos, digamos, que invierten en capital de riesgo, van a pasar a estar afectos de impuesto municipal. O sea, la carga tributaria, básicamente, va a ser la misma que invertir en una sociedad normal, digamos, donde además no tengo deberes de información tan estrictos, o sea, voy a tener los de este registro de beneficiarios finales, pero donde no tengo que tener una sociedad administradora que tiene que registrarse en la CMA que es informante, ¿cierto? Y una serie de obligaciones tributarias que sí las tenía, ¿ya? Pienso que como todo lo que se había hecho hasta la fecha, creo que había logrado el objetivo del legislador, que era darle sustancia a los fondos de inversión y justificar un beneficio, ¿ya? Que obviamente existe, o sea, nadie lo ha negado, y eso es una exención de impuesto de primera categoría, o sea, y obviamente se usaba para incentivar inversiones y para gozar de esta exención, ¿ya? Eso no es eso es una realidad, digamos, y está claro que la reforma quiere terminar con eso, digamos, pero hay otras formas, ¿ya? No todo se tiene que basar en la prohibición, ¿ya? Los endeudamientos, por ejemplo, la OCDE ha limitado, ha hecho sugerencias para limitar que las compañías se endeuden por los beneficios que tienen, y nuestra legislación tributaria, a propósito de muchas reformas, ha limitado o ha puesto un control y topes para que las empresas no se sobreendeuden y para que el endeudamiento sea un endeudamiento con sustancia. Y eso es suficiente, tú no puedes siempre legislar en función de la prohibición, ¿ya? De que esto no, porque por acá se puede escapar. Hay que tener controles adecuados, tanto legales como controles de fiscalización, pero creo que el tema no siempre va en no tener ninguna exención, en que efectivamente Chile deje de ser un país atractivo. Esto hay que mirarlo, no solamente hay que mirar la reforma completa,
¿ya? Estamos apuntando aquí, y esto es específico de los fondos de inversión, pero si empezamos a sumar otras prohibiciones y otras cosas que ya se terminan, las reorganizaciones internacionales ya tampoco, también súper limitadas, entonces al final creo que no sé si estoy de acuerdo con ese método de técnica legislativa, que vaya siempre, prohibamos esto. Gracias, Atri, muy clara la respuesta. Una pregunta para Pamela, y también le damos la oportunidad de que se haga cargo de los comentarios que se han hecho respecto a su posición. Pamela, tú nos indicaste que como vehículos de inversión colectiva teníamos a las sociedades y a los fondos de inversión. La pregunta que se recoge a partir de los comentarios del auditorio es ¿por qué que no sea el beneficio tributario o la exención tributaria se prefiere a los fondos de inversión versus las sociedades? Porque si fuera solo el beneficio tributario, de alguna manera queda claro que la ventaja de operar como vehículo de inversión colectiva a través de un fondo de inversión es el beneficio tributario, y la diferencia que se presenta entre la sociedad y el fondo de inversión de alguna manera viene por ese lado. No sé si queda clara la pregunta. Sí, quiero decir hartas cosas. Bueno, en primer lugar agradecer la disposición de Diego de acoger los comentarios. Yo creo que eso siempre es valioso en un debate como este. Y efectivamente mi área no es la del derecho tributario, así que si cometo imprecisiones en el lenguaje, mis disculpas, pero en realidad creo que en gran parte muchos de los beneficios que generaban o tal vez rompían con esta neutralidad tributaria y eran derechamente exenciones, estaban más bien establecidos fuera de la ley de fondos. Y eran beneficios que han sido modificados progresivamente en las últimas reformas o modernizaciones tributarias. Me refiero específicamente a los beneficios que estaban en el 107 y que fueron severamente restringidos cuando se acotó el concepto de presencia bursátil. Si uno ve el vehículo como tal, a mi parecer es claramente la neutralidad lo que persigue la ley de fondos. Pero fuera de eso se acoge el comentario. En segundo lugar, con relación a la afectación de los fondos de inversión con el impuesto al diferimiento de impuestos finales, yo creo que la confusión, y aquí viene una pequeña recomendación, viene del hecho de que esta afectación está dentro de las modificaciones al tratamiento tributario de los fondos de inversión, es decir, dentro de las modificaciones al artículo 81, concretamente estaba en el numeral 11. Siendo que el régimen tributario de los fondos de inversión privados está en el artículo 86. Entonces, por ahí tal vez hay un tema de geografía que favorece y el lenguaje que emplea el proyecto de reforma es fondos de inversión, no habla de fondos de inversión privados, tampoco habla de fondos mutuos, habla de fondos de inversión. Entonces ahí, si es que el propósito del legislador es claramente no afectar a los fondos de inversión con este impuesto, creo que primero clarificaría la intención del legislador el trasladar este lenguaje a la norma que específicamente regula los fondos de inversión privados y luego agregar el calificativo, fondos de inversión privados. Creo que favorecería mucho el entendimiento de la intención legislativa. Una palabra de los FIP y luego me enfoco a la pregunta que en realidad es bastante compleja de responder. Dentro de los mercados internacionales, en los últimos 10 años ha habido un crecimiento y un interés exponencial por lo que se llaman activos alternativos, y esta tendencia ha llegado a Chile. Tanto así que incluso los fondos de pensiones y distintos actores del mercado, también es interés de las compañías de seguro tener mayor flexibilidad para invertir en esta clase de activos. Y los activos alternativos no son sino otra cosa que una forma o canales de inversión privadas. Entonces yo coincido mucho con la visión de Astrid de que pareciera haber cierto sesgo en contra de los canales o los vehículos de inversión privada, que aparentemente está fundado en el uso inadecuado que se dio a estos vehículos en el pasado, pero que no necesariamente tiene un sustento hoy en día, porque precisamente ha habido muchas reformas tendientes a apuntar a que estos vehículos efectivamente sean vehículos de inversión y no sean utilizados para otros propósitos. Entonces creo que en eso la reforma sí se desvía de tendencias internacionales y no le da cabida a una forma de inversión que a mí me parece que es enteramente legítima,
con los debidos controles para que el vehículo no sea abusado, ciertamente. Pero creo que el hecho de que un vehículo de inversión esté o no esté sujeto a la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero no lo hace más virtuoso. Creo que la inversión privada es algo que vale la pena explorar con los controles adecuados. Ese es un comentario que quería hacer. Ahora, el tema de sociedades versus fondos, la verdad, creo que acá hay una opción que tomó el legislador. Si uno mira legislaciones comparadas, si uno mira Estados Unidos, si uno mira Inglaterra, si uno mira la Comunidad Europea, uno ve que los vehículos de inversión colectiva muchas veces están organizados como sociedades, como formas específicas de sociedades. La razón, desde el punto de vista de la estructuración, es muy simple, y es que cuando se organiza un vehículo de inversión colectiva, lo que se busca conseguir es un resultado. Entonces, el traje que tenga el vehículo no es material, en tanto el propósito sirva. Y el propósito es la neutralidad tributaria. Entonces, en la medida que el vehículo asegure la neutralidad tributaria, es indiferente si el vehículo es una sociedad o si el vehículo es un fondo. En Chile tomamos una opción desde 1989, que es donde fue la primera ley de fondos, que es la ley 18.815, que fue la que fue reemplazada el 2013. ¿Cuál fue el razonamiento de la época para implementar esta figura que es, como les digo, muy sui generis? Es un patrimonio de afectación que no tiene personalidad jurídica, lo que es muy difícil de explicar cuando uno habla con contrapartes de otras jurisdicciones. Es algo que se instauró en nuestra práctica legal y hoy en día es el uso de la industria. Yo creo que sería muy difícil cambiarlo. Pero realmente la estructura corporativa de un vehículo de inversión solamente es relevante en la medida de que ese vehículo pueda servir al propósito. Si tuviéramos una sociedad de inversión con ciertas características, creo que igualmente podrían ser utilizadas. En Chile en concreto, las sociedades tienen una capa de tributación adicional y eso es lo que las hace poco atractivas para ser utilizadas como un vehículo de inversión, porque al imponer una carga tributaria adicional, significa que el inversionista tiene un costo mayor. O como bien lo dice Astrid, ¿cuál es el incentivo de invertir por este canal si tengo este otro canal por el cual puedo invertir más eficientemente? Uno podría ahondar más en las diferencias, como tomando la situación actual. Uno podría ahondar, por ejemplo, en las restricciones que muchas veces tienen las sociedades sobre el número de los socios. Podría ser un elemento, pero creo que en el origen es simplemente una decisión que tomó el legislador del momento de adoptar esta figura, y hoy en día ya llevamos, ¿cuánto? 30 años más o menos con ella, y es poco probable que vayamos a migrar hacia otras figuras. Bueno, muchas gracias Pamela, muchas gracias Astrid, muchas gracias Diego por haber participado en este seminario, muy claro en algunos aspectos y con muchas dudas en otros. Vamos a seguir con mucha atención la tramitación del proyecto. Muchas gracias al director y a la facultad por haber organizado este seminario y esta secuencia de seminarios sobre la reforma tributaria. Y los dejamos invitados para una próxima oportunidad que se les va a comunicar oportunamente sobre un próximo tema que se va a abordar en materia de reforma tributaria. Muchas gracias a todos y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Bien, pues, hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.